Bona nit, tornem amb tots vostès des de Brussel·les i ens faltava per escoltar l'opinió de Carolina Ponsatí d'Alba Quesada sobre el problema de la citricultura. Carolina, quan vulguis, i si per favor es demane això que intentem respectar aquest minut d'intervenció. Sí, brevedad. Bueno, yo sí creo que la Unión Europea no solo ha legislado en contra muchas veces de los intereses de la citricultura valenciana y de la agricultura en general en España, sino que es que tampoco ha legislado a favor. Es decir, lo del principio de reciprocidad es una vergüenza absoluta. Y os pongo un ejemplo muy claro. Llevamos más de 20 años exportando clementina valenciana a Estados Unidos. Y los agricultores valencianos sí que tienen que respetar las normas fitosanitarias de Estados Unidos si quieren importar la clementina, si quieren exportar la clementina ahí, ¿no? Por tanto, nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo y no solo no lo hacemos, sino que permitimos que con umbrales mínimos de residuo, pero que se cultive con productos fitosanitarios que llevan prohibidos aquí décadas, ¿no? Como el paraquat o el benomilo u otra serie de productos. Por tanto, hay un gran esfuerzo que hacer que no se ha hecho. Y luego, por otra parte, el acuerdo con Sudáfrica, hay que explicarle al espectador que no es malo per se. Nosotros entraba naranja sudafricana en un momento en el que nosotros no teníamos naranja y lo que realmente ha provocado el conflicto ha sido que se ha alargado el plazo de entrada de la naranja sudafricana. Es decir, antes entraba hasta el 15 de octubre, no se solapaba con nuestra cosecha prácticamente, y se alargó el plazo hasta el 30 de noviembre. Eso ha provocado que haya naranja sudafricana hasta casi principios de enero, y eso ha permitido especular a los que almacenaban naranja sudafricana y especular con el precio de la naranja valenciana hasta hacerla caer a la nada. Molt bé. Alba, té Esquerra Unida la solució a este problema tan difícil, sembla, desde fuera? A pesar de ser un problema que estamos viviendo en este momento, que es una problemática actual, no es más que la consecuencia de la firma de tratados comerciales con terceros países. Tratados comerciales que han ido en contra de nuestros intereses y en este caso de nuestra agricultura valenciana. Además, a esos tratados han sido vistos como favorables por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Y en la reunión que mantuvimos con la Unión de Llaurados y Ramaders la semana pasada entre Esquerra Unida y la Unión, es que están sumamente preocupados por la firma de este tipo de acuerdos comerciales de libre comercio y sobre todo están criticando reiteradamente a la Unión Europea porque a ellos les exige para nuestros productos una serie de condiciones de higiene y salud como el uso de fitosanitarios, y a los productos que llegan de terceros países no se les exige. Ya no hablamos de las condiciones laborales o medioambientales de esos terceros países. Y la solución es que creemos que se debería poner y activar de inmediatamente la cláusula de salvaguarda. Perdonad, pero demonizar los acuerdos de libre comercio es una tontería porque hay que asegurar la cadena alimentaria en los supermercados. Quiero decir, cuando no hay naranja valenciana, pues está bien que entre la sudafricana. El problema es de plazo y de condiciones. Y yo creo que en ese sentido, en fin, demonizar el libre mercado me parece absurdo. Carolina, Sí. encetat molt bé el torn de rèpliques, però jo crec que per al·lusions Immaculada i Esteban crec que suposo que voldrán dir alguna cosa. Immaculada. Sí, yo es que quiero señalar desde que estoy aquí, he hecho todas estas preguntas parlamentarias sobre los cítricos valencianos. La última la hice en el mes de diciembre para que me dijera la Comisión cómo había ido la importación de naranjas de Sudáfrica. Me respondió el señor Hogan. Y los datos oficiales que tiene la Comisión, permítanme que los diga. Dice el señor Hogan que las importaciones de naranjas frescas procedentes de Sudáfrica durante el periodo cubierto por la concesión del nuevo acuerdo del 16 de octubre al 30 de noviembre fueron significativamente más bajas que en el mismo periodo de 2017. En concreto, un 39% inferiores en ese periodo de tiempo, y que representan solo el 2% de las importaciones anuales. ¿Con esto qué quiero decir? Que si ponemos todo el foco en un problema donde la Comisión, con los datos que tiene, no avala que esa es la causa, no vamos a conseguir avanzar en resolver los problemas que tiene el sector, que son muchos. És a dir, que ens estem equivocant Los datos, a l'hora d'enfocar yo acabo de el leer problema. la respuesta oficial que me ha trasladado el comisario de Agricultura. Por eso fue tan importante la reunión que hubo el otro día, porque el sector también aporta otros datos. Y lo importante es saber la veracidad de la información y hablar. Y trabajar juntos por resolver todos los problemas.
Y una aclaración. Desde luego hay una falta de reciprocidad en el tema de los fitosanitarios, pero quiero decir algo que tienen todo el derecho del mundo a conocer nuestros oyentes. Ningún acuerdo comercial cambia las normas fitosanitarias de la Unión Europea. Ninguno, porque no tiene la competencia para hacerlo, porque esas normas son aprobadas por el proceso legislativo europeo. Y ningún acuerdo comercial puede modificarlo. Perdona, pero si están entrando sustancias que están déjame que prohibidas. termine, que yo no te he interrumpido. Sí, sí. El problema, ¿dónde está? Que no es verdad. Que la competencia para inspeccionar y para controlar los productos que entran no es de la Unión Europea. No volvamos a culpabilizar a la Unión Europea de lo que es responsabilidad de los Estados miembros. Y como antes decía Esteban, es verdad, nuestro principal enemigo es el puerto de Róterdam, porque los intereses de los holandeses, de los alemanes, de todos los países del norte que no son productores de naranja, es importar el producto al menor precio posible, bien para llevarlo al consumidor o bien para llevarlo a su industria. Y eso es lo que tenemos que combatir. ¿Cómo? Buscando la homogenización y la armonización en aduanas, que es lo que desde luego desde este Grupo Socialista lo estamos pidiendo insistentemente. Molt bé. Esteban, com és defensem de Rotterdam, què volies dir? Sí, en Bruselas se vive el conflicto entre dos intereses contrapuestos. Por un lado, el de los productores que quieren que se compre producto europeo y por otro lado, el de los consumidores, que son muchos y muy poderosos, que quieren comprar producto barato. Ahí es donde nosotros no podemos dejar de presionar y donde no podemos, Jordi, simplificar el problema, porque estaríamos engañando a los agricultores valencianos, diciéndoles, bueno, aquí hay un culpable, que es el gobierno español, ya tenemos un culpable, problema resuelto. No es así. Es un problema extraordinariamente complejo de resolver. Es un problema en el que tiene que intervenir efectivamente el gobierno español, que no siempre ha estado bien, tienes razón. Tiene que intervenir el gobierno de la Generalitat, que está haciendo un esfuerzo, tiene que intervenir la Comisión Europea y tenemos que intervenir nosotros unidos como una piña. Va a ser muy difícil, no es solo la naranja. Según mis datos, Inmaculada, que son los de ABA, la importación de naranjas ha crecido un 40% después del Tratado de Sudáfrica y la de clementinas y mandarinas un 60%. Pero no en el periodo este, que es el donde está el problema. Los datos que me daba es que sí ha crecido en ese periodo y en estas cifras que digo. Señor También Pogas. es el caso de la Xylella fastidiosa en Alicante. Es la defensa de todos nuestros productos y para eso, Jordi, yo creo que hemos hecho un buen trabajo y es verdad que hemos trabajado mucho juntos, actuando como un sindicato valenciano en Madrid y ojalá que en Bruselas, perdón, y ojalá que la próxima legislatura los que estamos en esta mesa sigamos haciendo ese mismo Hombre, esfuerzo. en lo que estamos todos de acuerdo, desde luego, es que tendría que haber aquí un lobby de la citricultura que no aparece, ¿no?, por ningún lado, muchas veces cuando se están haciendo esas normas. Jo voldria matisar la qüestió de les dades perquè ahir juguem una miqueta. A veure, les dades dels exportadors valencians i les dades que té ABA Saja, el que ens diuen és que durant el mes d'octubre la exportació de Sud-àfrica a Europa se triplica durant el mes d'octubre. I és important tindre en compte les dates, perquè si no la comissió, com ja va fer l'altre dia en la reunió, fa trampes. No? La comissió diu, home, en total crec que és un 5% el que exporta més Sud-àfrica. Però és que si Sud-àfrica exportara un 1.000% més en agost, com ha comentat Carolina, no passaria res, perquè nosaltres no produïm. Però aquest increment del 5% concentrat en el mes d'octubre, que és quan la nostra taronja està eixint, permet als mercats abastir-se de taronja més barata i als comercialitzadors, que és l'altre problema, la cadena de comercialització. Per fi tenim una directiva per evitar els abusos, anem a veure com se transposa en Espanya i com se treballa en això, permet als magatzems apretar al venedor valencià dient-li que tinc la de Sud-àfrica, has de baixar el preu, o que tinc la de Sud-àfrica, no te la compre. El mercat no funciona sempre de forma racional, i si li estem donant a la competència una eina de pressió fortíssima, això està actuant en contra dels nostres interessos. Però per això la I clave hem és de saber la recordar verdad. la qüestió que nosaltres també hem posat damunt de la taula moltes vegades, en quines condicions treballa la gent que està produint les taronges en Sud-àfrica. En els tercers països, sempre, els acords comercials que fa la Unió Europea, privilegia que importem del sector primari, de l'agricultura, i que nosaltres els exportem sectors ja elaborats. Estem mantenint una espècie de colonialisme light i estem premiant els grans latifundistes de tercers països, de Marroc, de Sud-àfrica, de Brasil, per a que continuen produint de la forma que estan produint, en matèries actives que estan prohibides així i amb unes condicions socials i laborals absolutament miserables. Per concloure aquest bloc,
Alba, No, alguna desde aportación Esquerra muy breve? Unida, resaltar sobre todo que sí que hemos mostrado nuestro profundo rechazo a estos tratados comerciales y ya se ha denunciado constantemente sus consecuencias. Y es que para nosotros son tratados elitistas que bajo la bandera del libre comercio el objetivo es, y las consecuencias es arruinar a las pequeñas y medianas empresas, las empresas familiares y en este caso perjudicar el tejido social y económico valenciano. Y sobre todo pedir responsabilidad política, porque lo que no se puede hacer es favorecer y votar en positivo o abstenerse en estos tratados comerciales y luego lamentarse de las consecuencias que ya habían sido denunciadas que eran previsibles. Molt breu, Esteban. Una aclaración. Todos los eurodiputados valencianos aquí presentes votamos en contra del tratado con Sudáfrica. Sí. Pues aclarita això, passem a un altre tema que jo crec que també va ser polèmic. No? ¿De quin tema podem parlar ara, Sandra? Pues de la inmigración, Alfons, que todos sabemos que es un tema difícil, además de resolver desde la Unión Europea. La Comunidad Valenciana ha recibido hasta 2018 en torno a los 50.000 inmigrantes. Tenemos dos casos referentes que afectan directamente a la Comunidad Valenciana, como ha sido el caso del Aquarius o el del barco Nuestra Señora del Loreto, el pesquero de Santa Pola, donde pues se refleja que la política migratoria de Europa, podríamos estar hablando de que es un poco fiasco. Ahora será vuestras intervenciones las que aclaren esto un poco más, pero la pregunta sobre todo es cuáles son los retos que tiene Europa en materia de inmigración. Empezamos, por ejemplo, contigo. Jordi, por favor. Sí, yo no diría que la política migratoria europea siga un fiasco porque Europa no té política migratòria. La Unió Europea no té competències en aquest assumpte i cada volta que des del Parlament Europeu hem exigit que realment se tingui una política coordinada, els estats membres ho han impedit. No? Europa és un club d'estats i si els estats no volen fer una cosa, Europa no avança. Jo crec que els que estem així som europeistes i voldríem que Europa tinguera més força. Però la realitat és que des de molts estats, molts governs estatals, s'impedeix. No? I la qüestió de la immigració és un tema molt delicat en el qual la qüestió de la sobirania nacional està impedint precisament actuar de forma solidària. Dit això, este Parlament va aprovar una sèrie de mesures quan estàvem parlant de la crisi dels refugiats, de la tragèdia, del drama dels refugiats en Síria, que jo crec que serien un bon punt de partença per a parlar de la qüestió de la immigració. Les mesures eren, en primer lloc, establir canals segurs d'entrada en Europa, coordinar de manera europea aquests canals i després actuar de forma solidària per acollir a aquestes persones entre tota Europa. Per desgràcia, això no es va complir. Immediatament després, els estats, no la Unió Europea, els estats, els diferents països, van signar l'acord de la vergonya en Turquia i això va quedar truncat. Des del nostre punt de vista, en aquests moments, el principal és humanitat, compassió. Aquesta gent que està morint cada dia en el Mediterrani, la Unió Europea hauria d'activar mecanismes de rescat, no de protecció de frontera. Ixa una, i després, lògicament, a un termini mitjà i més llarg, hem de canviar totalment la política d'interessos comercials amb els països dels quals està fugint la gent perquè vol sobreviure. Si no els ajudem a progressar en democràcia i en benestar, òbviament anem a continuar tenint aquest problema i el que està morint en aquests moments és aquell que està fugint d'una situació realment terrible. Són persones i per a nosaltres el principal en aquests moments és, com a mesura d'urgència, atendre la seva supervivència. Veía a Carolina sentir, si quieres... No, comparto, es algo que nos afecta absolutamente a todos, pero también creo que es esencial pues, contradecir el mensaje de la extrema derecha, de que esto se va a solucionar construyendo un muro o de alguna forma, digamos, dar respuestas sencillas a un problema tan complejo como es el de la inmigración. Porque resulta que tenemos un continente enfrente, que es África, ¿no? Que tiene 1.700 millones de personas en la actualidad, pero es que en el 2050 va a tener 800 millones más. Y esto no lo soluciona construir un muro ni poner más concertinas, como ahora le hemos pagado a Marruecos para que lo haga, ¿verdad? Ni acuerdos de la vergüenza como el de Turquía, en el que desplazamos nuestra responsabilidad en la Unión Europea, un país, en fin, que cumplirá de manera muy dudosa con los derechos humanos, ¿no? Pienso que es importante rebajar el nivel de psicosis también de la gente, y hablo de psicosis porque si te fijas en el Eurobarómetro del 2018, es curioso,
incluso en países donde no hay casi inmigración, como es el caso de Albania o de República Checa, pues resulta, de Estonia, perdón, o de República Checa, resulta que está entre la primera preocupación y la segunda el terrorismo y la inmigración, cuando hace un año o hace dos era el paro y la situación económica. Y también hay otro dato curioso, ¿no?, que es que ha disminuido en el 2017 un 97% la llegada de inmigrantes. Por tanto, según sube la preocupación, yo creo que también por el efecto bola de nieve en las redes sociales, en los medios de comunicación con el tema de la inmigración, según sube la preocupación de los ciudadanos europeos, muchas veces de manera injustificada, porque vemos que crece incluso en países donde no hay inmigración, pues se está, digamos, rebajando el problema de la llegada de inmigrantes irregulares a las costas de Europa. Sin embargo, ya digo, yo creo que no se pueden poner puertas al campo, es un problema global, imparable, y tendremos que dejar de oscilar entre una política buenista de puertas abiertas, en la que aquí parece que puede venir cualquiera que le apetezca, o una política en la que yo creo también equivocada, de manera equivocada, la Unión Europea trasladó su responsabilidad a países que no van a respetar los derechos humanos de los inmigrantes en la mayor parte de los casos. Habrá que apostar, y esto es lo difícil, cómo articulamos eso, por una inmigración ordenada y por una inmigración conducida, muchas veces cualificada, como hace, por ejemplo, Canadá, que hace un estudio de mercado de lo que realmente necesita su país, del tipo de trabajador que necesita su país, y muchas veces pues facilita los visados para poder entrar en Canadá. Hablaba Carolina de regulación y de que tampoco era necesaria esa política buenista. Esteban, ¿qué tiene que aportar a este debate desde el Partido Popular? La política de migración es la gran política de nuestro tiempo. A nosotros como generación el futuro nos juzgará por cómo hayamos sido capaces de afrontar la recepción de movimientos migratorios en Europa. Eso quiere decir, desde mi punto de vista, que debemos huir, desde luego, de las políticas racistas y xenófobas, pero también de las políticas simplistas de puertas abiertas. O sea, ni es verdad que los inmigrantes vienen a robarnos nada, ni es verdad que aquí caben todos los que quieran entrar simplemente por el hecho de que quieran venir. Tenemos que encontrar una política migratoria legal y regular para que quien quiera emigrar a Europa pueda hacerlo y no tenga que arriesgar la vida. Los flujos migratorios hacia la Unión Europea venían por Grecia. A mí me sorprende que desde la izquierda se califique el acuerdo con Turquía de acuerdo vergonzoso cuando el gobierno de Grecia, que es el que lo impulsó, es un gobierno de Podemos, es un gobierno de Tsipras, de Syriza, que es el gobierno que impulsó ese acuerdo con Turquía, que ahora es el de la vergüenza. Se ve que en el gobierno dice una cosa y en la oposición otra. Jo no tinc cap foto en Tsipras. Moltíssima gent d'este Parlament han fet la foto, però jo no. Bueno, va pactar en un partit d'extrema dreta, cap dona en el seu govern. No és una No persona no que es el referente. me desperte molta simpatía. Por eso soy tú aquí. Y el acuerdo con Turquía cortó el flujo por Turquía. Y entonces el flujo vino por Italia. El gobierno de extrema derecha y extrema izquierda italiano ha cerrado los puertos. Y ahora el flujo viene por España. No es un problema europeo, es también un problema español. En la Unión Europea, en el último año, el número de inmigrantes que llegan irregularmente se ha reducido en 140.000, pero en España ha aumentado en 70.000 y está aumentando en este nuevo año que ha empezado. Por lo tanto, yo creo que deberíamos ser muy realistas, que deberíamos ser compasivos. Desde luego, Jordi, deberíamos ser compasivos y deberíamos intentar resolver el problema lo mejor que podamos, pero no lo vamos a resolver este mes ni el que viene. Este es un asunto para la próxima década. Inmaculada. Bien, yo creo que coincidimos en que de verdad no existe una auténtica política de migración europea. Y es lo que más daño nos está haciendo a las imágenes que estamos viendo todos los ciudadanos, y además que está siendo un caldo de cultivo por parte de los partidos xenófobos que están haciendo del discurso antimigración un elemento de manipular los sentimientos con datos muy falsos, con fake news, con fines absolutamente electoralistas. Yo, como soy economista, me gustan los datos y el rigor. La fuente es la Comisión Europea y los datos que da ACNUR. Esto es el año 2018. Estos son todos los emigrantes irregulares que han entrado en la Unión Europea. 144.166. Somos 500 millones de habitantes. ¿Puede alguien pensar que la Unión Europea, con una adecuada política de migración ordenada,
por supuesto, con una política de acogida, ¿no puede atender a 144.000 personas? No. En España, 65.000 personas, 65.325 Pero estás hablando de datos del 2018. 18. Estoy hablando del conjunto del año 2018. Hombre, pero sabemos que ha bajado muchísimo. Quiero decir que No, Pero pero no es en verdad España, que se han manejado cifras En Déjame. muchísimo España más es de altas. incremento. Sí, 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 En España incremento, incremento. y en total, No, y en con total. ese incremento, Sí. en total han entrado, Solo sí en es enero han incremento entrado porque 4.000 veis el en España. gráfico. Sí. No estoy diciendo que no haya incrementado, lo que estoy diciendo es que con ese incremento España, que somos 47 millones de habitantes, ¿tampoco podemos hacer frente a esto? No. Lo que hay es una falta de voluntad política. Y lo que hay es una falta de liderazgo de todos los Estados miembros con las comunidades autónomas para hacer una adecuada política de acogida a los migrantes de forma ordenada. Política que ha de ser en colaboración, desde luego, con los países vecinos, con los países de tránsito y con los países de origen. Si no ayudamos a los países de origen a estabilizar los conflictos que tienen, y ahí la Unión Europea tiene mucho y tiene la obligación de hacerlo. Pero no solamente en estabilización de la guerra, que es fundamental para que la gente pueda sentirse segura de que no va a morir. Es que tienes que ayudarles a dar una política de cooperación al desarrollo que les ayude a poder comer todos los días y no morir de hambre. Porque no olvidemos que estas personas que han entrado en nuestro país están huyendo de una muerte segura, o por la violencia de la guerra, o por inanición, por hambre. No puede ser. Europa tenemos la obligación y tenemos los instrumentos para poderlo hacer. Lo que hace falta es voluntad política y unidad de todos para no impedir que se cumpla lo acordado en el Consejo, porque haya estados que no lo estén haciendo. Y Hungría es un claro ejemplo de lo que no debe de ser. Carolina, que... Bueno, es que hace tantas décadas que se habla de que con la cooperación al desarrollo se puede arreglar también el tema de la inmigración y muchas veces, bueno, yo creo que también eso son respuestas demagógicas, vamos, te lo digo con todo el cariño, porque es muy difícil muchas veces ayudar a determinados países con unos niveles muy altos de corrupción o con estados casi fallidos a salir adelante. Carolina, el Plan África está ayudando a salir. Y en ese sentido, y son 300.000 millones de euros que se están invirtiendo en los países para ayudar. Yo te digo, diciendo 2050, que no 800 millones nada, más. Es como no se consigue 2050, nada, 800 millones más. Y también te lo digo con todo el Tiene que cariño. intervenir también Alba, Sí. así que por favor... En primer lugar, si existe un número tan elevado de personas en situación irregular es porque cada vez son más duros los procedimientos y las condiciones para poder regular su situación como migrantes. La medida de poner muros para nosotros nos parece una medida impresentable y es una medida de la extrema derecha, pero también son las políticas que se están implementando. Hablamos de políticas donde no existen, aquí en el continente europeo no existen vías ni legales ni seguras para entrar al continente. Y sobre todo tenemos una preocupación por la involución de los derechos que tienen estas personas, derechos de las personas migrantes y demandantes de asilo. Hablamos de responsabilidad, pero de una responsabilidad que no han sido capaces ni la Unión Europea ni los Estados miembros de acoger y de cumplir los requisitos por muy mínimos que fueran. España tenía el deber de acoger a 17.000 personas y acogió a 2.793, pero sí que fue capaz de asumir los 943 millones de euros que recibió de fondos europeos para deportar gente. Hablamos de responsabilidad política, hablas del Vaixell de la Mare de Doloreto, que yo soy de Santa Pola, y ese barco estuvo a la deriva y sin una llamada del gobierno, se sintieron desamparados en el mar. Y hablamos de políticas y claro que tenemos miedo por el auge de la extrema derecha y de las fuerzas xenófobas, pero las políticas racistas, de concertina, las políticas de muertes y las políticas de deportaciones ya las tenemos aquí. Molt bé, sense acabar el temps, ens agradaria tindre un flash molt breu. Una cosa, Una aportación molt breu. Como valencianos, como representantes de los valencianos, tenemos que sentirnos orgullosos de la actuación que se hizo en la acogida del Aquarius. Creo que fue un ejemplo de cómo la colaboración del gobierno autonómico con el gobierno de España y todos los esfuerzos que se desplegaron para atender a los 698 migrantes que llegaron es un ejemplo para que otros países se den cuenta de que es un tema de voluntad y de ponerse
claramente trabajamos. Però no hauria de ser un cas aïllat, hauria de ser la porque no tònica Debería ser lo de Aquarius. siempre. Debería de ser la Si tónica tan bueno fue, siempre, porque pero no ha de habido más todos. Aquarius. Porque no os puede disteis ser que cuenta de que era España un sea la efecto única, llamada. Y Esteban. desde el Aquarius se ha incrementado el número de inmigrantes que vienen a Pero España Esteban, date cuenta de una exponencialmente. cosa. España no puede acoger a todos los barcos. Pero Y solo lo el que- Aquarius. lo que ha de- no, solo Aquarius no. Lo que ha demostrado es que el Aquarius es un ejemplo para decirle a todos los demás, esta es la vía y se puede hacer. Y una comunidad como la nuestra ha demostrado a toda la Unión Europea que es posible. Y precisamente por eso, porque tenemos el ejemplo del trabajo hecho con el problema de Nuestra Señora de Loreto, al final Malta tuvo que acogerlo. Y nos hubiera gustado que lo hubiera llegado primero. Es que el puerto más cercano es Malta y lo que tenemos que conseguir, si defendemos una política de migración europea, és la implicació Molt bé. de todos. Perdoneu, Estamos fuera de però tiempo. el ser de tallar sense va el temps, ho lamenten, estaríem molt de temps més debatint sobre aquesta qüestió i sobre altres que han quedat sobre la taula, però bueno, es dona les gràcies per aquesta iniciativa, per poder estar així avui en Brussel·les esta nit parlant de temes que ens interessen a tots i bueno, esperem tornar pronte, tornar en millor temps i bueno, i espero veure's a vosaltres també així. Esperem Bona que nit. sí i que la informació europea forme part de la informació quotidiana dels vostres mitjans. I gràcies, Sandra, per la teva col·laboració. Muchísimas gracias a todos por vuestra Gracias. colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias.